Teoría de la geografía. Espacio geográfico. Está conformado tanto por medios naturales como sociales, o sea que el hombre debe estar involucrado. El hombre está transformando constantemente el ambiente que lo rodea, sea para construir, por ejemplo, cosas nuevas o modificando las actuales debido a cambios en la cultura o por mantenimiento. El humano además modifica el entorno natural abiótico y biótico, pensando socialmente, con el objetivo de cubrir necesidades de alimentación, vestido, trabajo, etc. Se suele tener más presente el tiempo ya que vemos cómo van pasando los minutos y los días. En cambio, no somos tan conscientes de las transformaciones que ocurren. La geografía es lo que la sociedad piensa en cada momento de la historia. Espacio físico. Espacio físico natural. Realidad absoluta. Dice que hay una independencia entre los espacios y los cuerpos. La escuela pitagórica está en esta corriente. Epicuro considera que el espacio es vacío. Dice que es un vacío a propósito de la independencia de los cuerpos. Al sacar los cuerpos del espacio queda el vacío. Platón pensaba que las formas y las ideas procedían de un proceso de no creación. Son indestructibles. Nunca cambian. Las cosas sensibles están siempre en movimiento. El espacio es donde habitan las cosas. Es indestructible y eterno. Aristóteles habla del espacio como lugar. No se pueden concebir las cosas sin el espacio. Es una transición entre la realidad absoluta y la relativa. En la Edad Media, el espacio obedece a una creación divina. La separación absolutista se da porque todo fue creado y el hombre fue el último eslabón. Al ser colocado ahí es independiente. Esta postura crea otra manera de interpretar el mundo. Prevalecen las ideas de Aristóteles. La realidad relativa. Dice que hay una dependencia entre los cuerpos y el espacio. Descartes, cartesianismo, el espacio está relacionado con la extensión de los cuerpos. El espacio es la suma de los cuerpos independientemente del vacío imaginativo y la materia. Una rama va a ser existencial y la otra idealista. El subjetivismo tiene tres ramas. Uno, los empiristas analizan el mundo a través de la experiencia de los sentidos. Segundo, idealista. El espacio no existe si no hay un sujeto que sea consciente de él. Trascendentalista. Kant dice que el espacio es lo mismo que el tiempo. Lo que decimos sobre el espacio existe en nuestra mente. El espacio es una construcción. Profundiza más a la idea idealista. El espacio es la extensión de los cuerpos. Tú mismo. Santo Tomás dice que no ver, no creer. Otra corriente que junta el espacio con los objetos. Propiedades físicas, estructuras geodésicas. Se crean unas coordenadas. Esta estructura es isotrópica, espacio plano. Anisotrópico, finito. Ejemplo, Manizales tiene unos límites. Infinito, llega un momento en el que conocer más se vuelve el espacio infinito. Imposibilidad de vacuidad. Es imposible vaciar el espacio. Nadie puede vivir en un espacio vacío porque al estar ahí ya hay algo. La naturaleza del espacio. El espacio geográfico es un conjunto indisoluble, solidario y contradictorio de un sistema de objetos y un sistema de acciones no considerados aisladamente, sino como en el contexto único donde se realiza la historia. Cita de Milton Santos. El espacio geográfico es físico, social y subjetivo. Es un territorio que tiene un paisaje, está en un lugar. Necesitamos tener límites para darle sentido al acto de habitar. La región demarca una unión. Dependiendo de cómo la vida ha visto el espacio, ha creado diferentes corrientes. ¿Qué es la geografía? La geografía busca entender la relación eterna entre nosotros y el entorno físico. Esa relación tiene que ver con lo político, lo religioso, etc. La geografía sirve para planificar el territorio. Las culturas del espacio son culturas que se ven como el centro del universo, como los mayas o japoneses antiguamente. Ese etnocentrismo aún se ve hoy cuando pensamos que nuestra cultura es mejor que otras. Se siguen haciendo prácticas espaciales como cuando nos ubicamos pensando en un sitio como el cable o al indicar a una por dónde dirigirse. Cuando nos guiamos por el sol, norte, sur. La geografía influye en cómo ubicarse. En Manizales puede ser más arriba o bajando. En Bogotá puede ser norte y sur. Las culturas de antes medían a partir de piedras, madera, elementos que tuvieran a la mano. Se limitaba dándole, por ejemplo, un lugar para los entierros. Se van llenando de dioses que castigan, de mitología. Se explican fenómenos naturales como la voluntad de los dioses. Las culturas geográficas.
Marcas que ha dejado la humanidad en X territorio se usa la latitud, longitud, GPS, mapas. Llega la racionalidad y la pregunta de si estos dioses determinan los eventos en el mundo. Seguimos teniéndole al estallido de un volcán, pero ya lo entendemos. Geografía clásica. Los tres planos del mundo inca. Anam Pacha, el mundo de los dioses. Lo de arriba. Cal Pacha es el mundo de los dioses hombres. Ucupacha, el mundo de los muertos, abajo. Muchas culturas coinciden en las concepciones de arriba, en medio y abajo. Hay un mapa chino que incluye a América datado de 1421. El legado que nos dejan los griegos es una representación del planeta bastante buena. El Mediterráneo nos dice mucho de las sociedades que habitan allí. Los griegos empiezan a desarrollar la geografía como creando una representación más científica. Topografía. Los griegos describían los lugares en donde estaban, a dónde iban. Anaximandro describe territorios. Heródoto describe territorios. Alejandro Magno es el que más legado deja, ampliando el conocimiento gracias a sus conquistas. Describe y representa en un plano la superficie. Matemática. Los griegos tenían números que representaban con letras. Los egipcios tenían una enumeración más parecida a la nuestra. Tales de Mileto se pregunta la causa de los eclipses. Plutarco sobre eclipses solares. Anaximandro dice que la Tierra es un cilindro. Eratóstenes es el padre de la geografía. Pitágoras. La Tierra gira. Se pregunta las causas por las cuales la Luna se ve más oscura y más iluminada por los eclipses. Cartografía. La geografía como representación. Ptolomeo genera mapas muy importantes en el desarrollo de Europa. La Rosa de los Vientos da una guía para interpretar los climas. Antes habían muchas líneas de dirección, pero ahora se usan 4 principales. Estrabón. Dice que los griegos hicieron algo muy importante, pero hay que tener en cuenta la ecúmene, el espacio de la tierra habitado por el hombre. Habla de lo político. Dice que la geografía sirve mucho para la guerra. Los romanos aprovechan el conocimiento geográfico para conquistar, para expandir su imperio, pero no siguen progresando. Pocos aportes gracias a la religión cristiana. La invención del saber geográfico. Griegos, primera representación de la Tierra, dan una aproximación racional al cosmos. De acá nace microcosmos, universo y macrocosmos, hombre y entorno. Nace entonces la geografía como representación del mundo. De los griegos surgen ideas. Anaximandro de Mileto, primer mapa geográfico. Hecateo de Mileto, viaje alrededor de la Tierra. Dicearco de Mesenia, divide el mundo en meridional y septentrional. Eratóstenes de Cirene, busca las dimensiones terrestres. Hiparco de Nicea fijó la distancia de la Tierra a el Sol y la Luna. Dividió Tierra en 360 grados. Posidonio de Apamea interpreta fenómenos físicos, relación entre microcosmos y macrocosmos. Eratóstenes usa la palabra geografía para imagen de la Tierra. Gracias a ellos, la Tierra se divide la Tierra en 5 zonas, dependiendo del ángulo de la luz solar. Diferentes climas: Meroe, Ciene, Alejandría, Rodas, Bizancio, Borístenes, Ripeos. También gracias a ellos, romanos y griegos toman la Rosa de los Vientos como referencia. Esto permite nombrar los 4 puntos cardinales. Se entiende la Tierra como una masa de tierra rodeada de océano. Después de Cristo, Ptolomeo sintetiza el conocimiento. Establece conceptos como geografía, cosmografía, topografía, dando una imagen de cartografía que llegó hasta la Edad Media. Con el pasar del tiempo, el saber geográfico se reduce a una imagen. Los apologistas cambian la sabiduría por la fe. Paulo Orosio, libros contra los paganos. Hay un cambio fundamental. El mundo es obra de Dios. Obras como Etimologías de Isidoro, de Universo Rabanus Maurus y de Proprietavius Bartolomeus Anglicus. Características del pensamiento geográfico en la Edad Media. Este periodo se caracteriza por dejar a un lado las ideas clásicas de los griegos, aún perteneciendo a una tradición grecolatina. Se entiende el mundo desde una perspectiva más religiosa e imaginativa. Las propiedades de los animales, plantas, hombres y desastres naturales se ven desde esta doble dimensión. El mundo cristiano está más fragmentado y el islámico tiene un pensamiento más continuo y homogéneo. Desde este punto de partida empezaré hablando del conocimiento islámico.
El Islam logra expandirse por Oriente Próximo, Asia Central, Asia Meridional, entre otros lugares. Esto les permite tener contacto con la civilización bizantina. Empiezan entonces a traducir textos griegos de astronomía, cosmografía, geografía y matemáticas, ampliando su conocimiento y entendimiento del mundo que les rodea. El ser una cultura unida les permitió difundir este conocimiento. Aplicaron, por ejemplo, las divisiones regionales climáticas y, por otro lado, ignoraron el concepto de latitud y longitud de Ptolomeo. Aplicaron entonces unos más exactos. Hubo en su cultura quienes hicieron viajes, contaron sus historias y con base a esto pudieron describir los territorios y experiencias vividas haciendo grandes aportes a la geografía, por lo que se les considera, aunque no lo hayan sido geógrafos. A partir de obras de Ptolomeo empiezan a desarrollar su propia descripción del mundo conocido. Mejoran el cálculo del meridiano y la circunferencia terrestre transmitidas por Ptolomeo. Desarrollan tablas astronómicas que serán las más usadas de la Edad Media. Mejoran y adaptan los cálculos sobre movimientos de los astros, eclipses y declinaciones, enriquecidos también por los aportes chinos e indios. Todo esto lo hacen para saber cuál es su lugar en el mundo, entender ciertos fenómenos y ponen a la Meca en el centro de todo. Los viajes, en parte producidos por su religión, que les obliga a ir a la Meca por lo menos una vez en la vida, causan que las personas de muy lejos se tengan que trasladar hasta su lugar sagrado. Estas vivencias hacen que haya una literatura bastante amplia que incluye saberes históricos, cosmográficos, etnográficos, naturalistas, religiosos, etc. Gracias a todo lo anterior, vemos que esta cultura en este periodo coge saberes antiguos, los adapta a sus necesidades, mejora las cosas que considera erróneas y le da un toque fantástico a este cuerpo de conocimiento. Por otro lado, el cristianismo, durante la Edad Media, va dejando las ideas racionalistas para empezar a explicarlo todo desde un punto de vista meramente religioso. La Tierra se reduce a una imagen, una representación en un mapamundi, donde los continentes son círculos y semicírculos. El Mediterráneo es el eje principal y el Nilo se pone como límite entre África y Asia. Se cambia la centralidad étnica por la religiosa, poniendo el paraíso en el centro del mundo. Su desarrollo llega en la Alta Edad Media, influenciados por el intercambio con la cultura árabe y el nuevo interés en el saber antiguo. Ideas como la redondez de la Tierra llegan a Europa. Los viajes también dan sus aportes al final de este periodo, algunos son más verídicos y otros menos. Hay autores muy conocidos como Marco Polo o John de Mandeville. La navegación crea la necesidad de un conocimiento más científico y volver a los aportes de los griegos. Aparecen las bases del racionalismo y el espacio pasa a tener un papel más protagónico. Una rosa de los vientos más estructurada, la brújula, el empleo de cartas náuticas, entre otras cosas, permite una mayor comprensión del mundo fuera del dogma de la cristiandad. La mejoría del reloj permite dar una dimensión diferente al tiempo y las unidades de medida reforman la percepción del espacio. La aparición de la cartografía lleva a elaborar cartas marinas. Los portulanos desarrollan unas cartas para marear que incluyen una detallada representación de las costas, el rumbo, distancia y la adornan con información sobre los territorios, banderas, reyes y ciudades, dándole al marinero una información bastante amplia de a dónde dirigirse. Catalanes y mallorquines también hacen sus aportes y los van mejorando con el pasar del tiempo. De navegar también surgió la necesidad de saber la posición de la luna, el sol y las estrellas, dependiendo de las estaciones, para que el marinero pudiera hacer sus propios cálculos cuando la costa ya no estaba a la vista. En el siglo XIII se hace una recopilación de un amplio número de obras entre árabes, hebreos y cristianos, además de traducciones de un idioma a otro que hace que el conocimiento pueda ser más accesible, y también se vuelven a buscar los conocimientos clásicos de los griegos, dándole al final un cuerpo teórico más grueso. Varenio y Kant. El descubrimiento de América tuvo un impacto en la economía y generó un aporte enorme en el pensamiento de ese momento gracias a los viajes, topografía detallada de ese momento. Por otro lado, la recopilación de datos y por último una correcta representación del mundo. El concepto de geografía carecía de cierta precisión ya que era asociado con otras ciencias y no estudiaba las transformaciones que el hombre hacía en el mundo. Kant nace en 1724 y muere en 1804. Él entendió una forma de conocimiento que no es tomada de la experiencia. Las cosas no se pueden tomar tal cual son, ya que están sujetas a la interpretación del autor. Fue profesor en la Universidad de Kaliningrado, donde dio geografía física. Se conocen más los aportes filosóficos de la geografía. Fue el punto de quiebre de la geografía entre mundo antiguo y moderno.
dijo que la relación del entorno con el ser humano era muy importante. Tocó puntos como espacio-tiempo, determinismo y las probabilidades. Varenio, muy influido por Descartes, alemán nacido en un siglo bisagra en medio del Renacimiento y la Ilustración, estuvo mucho tiempo en Ámsterdam. Su obra más importante es la Geografía General, donde da explicación de aspectos climáticos, comportamientos del aire, entre otros. No se profundizó mucho sobre ciertas particularidades. Varenio ordena la geografía, la sistematiza. Kant enseñó geografía, pero no es por ese lado donde da su mayor aporte. Hay un interés sobre ciertas partes del mundo muy desconocidas. Entonces, Kant deja unos escritos sobre la India y China, describiendo ciertos aspectos desde un punto más filosófico. La experiencia nos ayuda a entender la realidad. Al tocarlo lo podemos clasificar. Para Kant hay una separación de el sujeto del objeto. El sujeto debe ser estudiado por una disciplina y el objeto debe ser estudiado por la geografía. Por otro lado, siendo una geografía 100% descriptiva, va a haber muy poca relación con lo demás. Karl Ritter, naturalista y geógrafo alemán que nació en 1779 y murió en 1859. Su familia era muy religiosa, lo cual influenció en él. Hijo de un médico prestigioso, estudió en una escuela centrada en la naturaleza. Fue considerado el padre de la geografía regional. Consideraba que la Tierra fue creada por Dios para beneficio del hombre. Su obra más importante es Erdkunde, donde habla de la relación del medio físico con la actividad humana. En sus obras habló tres temáticas: la tópica, relacionada con las formas de los continentes; la formal, ocupada de las características variables de los continentes; y la material, relacionada con las distribuciones y aspectos de la naturaleza. Aporte. Aplicó el método científico desde un análisis empírico con método inductivo y comparativo. Relación entre lo geográfico y lo histórico, analizando modificaciones de los continentes. Consideraba la geografía como la ciencia del globo, el globo siendo un organismo donde los continentes son fundamentales. Analizó la superficie terrestre analizando sus individuales para dar explicación de los caracteres sociales que en ellos habitan. Buscaba caracteres físicos o cualidades de los continentes. Ritter dijo que la geografía determinaba la historia de los pueblos y el clima también influía. Los estados nacen, crecen y mueren como los seres vivos. Alexander von Humboldt nació en 1769 en Alemania. Usaba un método empírico de observación sistemática que por medio del raciocinio debe llegar a una explicación. Es considerado el padre de la geografía. Su madre descendía de una familia burguesa. Su padre fue oficial en el ejército de Federico el Grande. Su hermano fue fundador de la Universidad de Berlín. Cuando va a la Universidad de Gotinga, conoce a Forster, con el que desarrolla su primera obra, Observaciones mineralógicas sobre ciertas formaciones basálticas del Rin. Gracias a la muerte de su madre en 1796, se puede dedicar a su pasión. Durante la vida de Humboldt se dan hechos como la Revolución Francesa, la invención de la primera vacuna, las guerras napoleónicas, etc. Humboldt proponía una geografía física científica, ya que el medio físico es donde se dan los fenómenos. La idea de Humboldt es una geografía integrada, basada en lo empírico. Tiene un gran interés por la geografía de las plantas. Es el primer científico en hablar sobre el cambio climático. También aportó con la climatología comparada y la biogeografía. Hizo estudios que lo llevaron a la conclusión de que la tala de los bosques y la desviación de aguas para riego eran la causa del rápido descenso del agua. Humboldt veía la Tierra como un organismo vivo e interrelacionado. Al estudiar el Ecuador, analiza la altura y sus influencias en el crecimiento de las plantas. En sus dibujos pone qué tipo de vegetación crece dependiendo de la altura. También pone qué temperatura hay, qué presión, entre otros. Considera que el planeta se debe estudiar de una forma integradora. En sus obras abordó temas como la esclavitud, las estructuras sociales, la influencia de la geografía en la población. En Cosmos se centra en describir la naturaleza como un organismo vivo e interrelacionado. Quiso contar la historia de las plantas con base a la teoría de los desastres. Teoría de la evolución y la geografía. Debemos situarnos entre el siglo XIX y XX. Se consolidaron los estados-nación, el capitalismo se consolida. A finales del siglo XIX, la geografía empieza a formar parte del conjunto de conocimientos. Tenía un principio llamado principio de extensión, que consiste en determinar la extensión de los fenómenos. Varenio, Kant, Humboldt y Ritter intentaron llevar a la geografía a ser una ciencia. La teoría del origen de las especies fue un cambio de paradigma.
Gracias a esta teoría se empiezan a preguntar si esto también influye en lo demás, incluidos los humanos. Se pudo definir la geografía. Es la relación entre el medio y el hombre usando las mismas leyes que las de las especies. El proyecto para la geografía moderna tiene su centro en dos conceptos, el medir geográfico y la región. El medio geográfico, el medio geográfico se transforma en un concepto eje de la geografía moderna. Con el evolucionismo integrado en el positivismo se dan las claves teóricas para que la geografía se ocupe más del efecto que el medio natural en el que vive el hombre. Antropogeografía. Puente entre lo físico y lo social. Más adelante se llamará geografía humana. Se considera que para entender la sociedad hay que entender lo físico. La geografía dejaba lo económico y lo histórico para describir solo la descripción de la geografía. Determinismo geográfico. Habla de que el entorno es el que determina cómo vive la población, cómo unos pueden ser ricos y otros pobres. Hay una corriente epistemológica, filosófica, el evolucionismo. Con el origen de las especies se propone la ley natural de la selección natural. De ahí se sustenta el progreso de la época, se define el Estado como si fuera un ser vivo. Gracias al positivismo, en esta época todas las ramas del conocimiento querían determinar su objeto de estudio dándole un método. La geografía también hace esto. El imperialismo se consolida. El sistema capitalista y la expansión de la sociedad industrial se extiende además apropiándose de otras tierras en muchos casos a través de la fuerza. Se ejerce dominio sobre otros países con el fin de crecer económicamente. Nacionalismo. La nación es la nueva región cívica de los estados. El estado servía para transmitir a la gente un nacionalismo para generar identidad y fraternidad. El estado alemán fue construido en 1870. Alemania, como una nación industrializada y dispuesta a conquistar lo que se pudiera, se desencadenan guerras que terminan en la Primera Guerra Mundial. El determinismo geográfico es una escuela alemana. Friedrich Reichel es su máximo exponente. Hizo una serie de estudios. Una de sus obras más importantes habla de la relación que hay entre lo que nos brinda la naturaleza a la humanidad. Concepto clásico de territorio. Segundo, el toma del Estado como enfoque de análisis. A partir de esto pensó el Estado como un organismo vivo, por tanto tiene necesidades. Propone entonces el espacio vital, dice que todo territorio tiene una sociedad y ésta necesita que le satisfagan necesidades. El Estado es el encargado de suplir esas necesidades por medio de la expansión territorial. Si no lo hace, estará sujeto a que otros estados lo absorban a él. Eso fue una forma de justificar el imperialismo. La etapa es justificada gracias al determinismo. A través de sus obras alentó a sus seguidores a postular teorías. Salieron teorías como el relieve, el cual vivirá la población desarrollada, cierto tipo de religión. Por otro lado, hablan de que la latitud determina la temperatura, por eso la población sería más bruta en comparación de poblaciones con latitudes más elevadas. Después de Ratzel, evolucionó el concepto, tomó el espacio vital agregándolo a las características del pueblo y conformando así la raza superior, que fue la doctrina geográfica que adoptó el nacionalsocialismo. Además de Ratzel, otros geógrafos quisieron profundizar en el ámbito de la política. Rudolf Kellen, geopolítica, basándose en la relación que existe entre estados fuertes y estados débiles, cuales tienden a ser invadidos. Mackinder, la dominación del mundo a partir de la apropiación de pequeñas porciones del mundo. Alfred Mahan, que aquel que encontrara una porción específica del mar podía conquistar el mundo. Posiciones estratégicas de mar. El conocimiento del espacio geográfico permite conocer a la población. No hay necesidad de conocer su historia, solo con conocer su territorio basta. Posibilismo geográfico. Es una corriente que habla de la relación del hombre con el medio. Escuela francesa. Principal representante Paul Vidal. El posibilismo se caracteriza por estudiar al hombre como agente modificador de la naturaleza. Se empezó a resaltar la relación destructiva que el hombre podía hacer de los recursos. Está fundamentalmente que el hombre se impone en el medio físico no determina todas las posibilidades humanas. Lucien Febvre planteaba una geografía humana, una topografía. Decía que la naturaleza es un producto humano. Paul Vidal reafirma la libertad humana, consideraba que el medio es un condicionamiento que facilita o perjudica la actividad humana. El historicismo se relaciona con el posibilismo porque el ser humano ha transformado la naturaleza y en ese sentido hemos habitado lugares inhóspitos. Es historicista porque para entender la relación del hombre con el medio hay que entender ese proceso histórico de cómo uno se somete a otro. El hombre ha modificado la naturaleza a lo largo del tiempo, entonces con saber que el posibilismo tiene un aspecto en la historia es porque hablamos de una evolución y transformación que el hombre realiza en su entorno.
fue una alternativa al determinismo de Russell. Geografía humana. Primer momento, son las geografías dispersas que se interesan por estudiar los fenómenos sociales. La geografía se dio en el siglo XIX. Segundo momento, se le da el nombre de antropogeografía, que viene siendo la extensión a la geografía. Surge como una alternativa científica respecto a las geografías dispersas. Los postulados evolucionistas dan bases para el libro de Russell. La humana se origina en Europa y se va narrando en 4 momentos. En el siglo XIX el mundo se entiende a través del medio físico, por lo que la geografía humana se subordina al medio físico. Para el geógrafo lo determinante era estudiar lo físico con respecto al hombre, llegando a lo social de manera indirecta. Tercer momento. A partir del siglo XX, donde hubo una distinción entre qué es geografía y qué es humana, la geografía humana ya no es sometida al medio físico. Cuarto momento. Su objeto son los fenómenos sociales. No ha llegado a unificarse con un método propio. En la actualidad, geógrafos se especializan en otras ramas y no se llaman a sí mismos geógrafos humanos.